Muy buenas. En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre la política del hijo único aplicada en China. Os dejo el vídeo en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Ya sabemos cuál fue su origen y las consecuencias legislativas que supuso la población. También sabemos por qué la mayoría de las adopciones fueron femeninas y no masculinas. Pero esto solo es el principio de una larga lista de consecuencias. Recordamos que en el año 1979 China tenía una población de 969 millones de habitantes. ¿Os imagináis la de bebés que estarían fuera de la política del hijo único? Y que habría que dar en adopción, claro. ¿Qué se hacía con ellos? ¿A dónde se les llevaba? Hoy hablaremos sobre los orfanatos que construyó el gobierno chino para acoger, o almacenar, más bien, a todos esos bebés que nacieron fuera de la política. El sistema de orfanatos en China durante estos años estuvo marcado por condiciones precarias, hacinamiento y una falta de recursos constante. Muchos orfanatos estaban diseñados para albergar a un número determinado de niñas, pero durante los años más críticos de la política del hijo único, estas instalaciones se desbordaron. Niñas de diferentes edades, desde recién nacidas hasta adolescentes de 17 años, compartían el mismo entorno. Imaginaos cómo debía de ser aquello. Por cierto, hablo en femenino porque la mayoría de las adopciones fueron de niñas, pero también incluiría a los niños. Los cuidadores en los orfanatos eran insuficientes. La proporción de cuidadores por niña era extremadamente baja, por lo que resultaba imposible satisfacer las necesidades básicas de cada menor. Muchos orfanatos carecían de infraestructuras adecuadas o directamente de infraestructuras. Algunos de ellos se construían de la noche a la mañana con materiales muy pobres que no aislaban absolutamente nada. Para poneros en contexto, en la zona norte de China hacen menos 30 grados en invierno y en la zona sur, en verano, hacen 40 grados con un 98% de humedad. O sea, ponte en situación, ¿vale? Tú acabas de nacer, estrenas tus pulmones, estás ahí súper contenta, tía, es que acabo de llegar al mundo, qué bien. Y de repente viene una cualquiera, te envuelve en 3 mantas y te deja en el suelo. Porque claro, no en todos los orfanatos había cunas. De repente te ves en un edificio con humedades por todas partes y por el que se cuelan esos menos 30 graditos, pues hombre, tú dices, ¿esto qué es? Me han engañado. Estas condiciones contribuían a la propagación de enfermedades e incluso a la muerte. Fueron muchas las denuncias de casos de negligencia extrema, abusos y condiciones inhumanas en ciertos orfanatos. Y, aunque estas prácticas no eran generales al 100%, reflejaban los problemas estructurales del sistema. Hay un documental muy famoso porque los periodistas, que eran norteamericanos, se infiltraron en estos orfanatos para grabar las condiciones que había de puertas para adentro. Todo esto de forma ilegal y con el riesgo de acabar en una cárcel china. Este documental se titula Las habitaciones de la muerte, que ya solo con el título, telita. Os lo dejo también en la descripción del vídeo junto con algunos libros, estudios y noticias que hablan sobre el tema y que os podrían interesar. Con el aumento de niñas abandonadas, las adopciones se convirtieron en una vía muy importante para aliviar la crisis en los orfanatos. Sin embargo, este proceso también estuvo marcado por algunas controversias. Durante la década de 1990 y hasta el final de la política en 2015, miles de niñas chinas de entre 6 meses y 5 años fueron adoptadas por familias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, Canadá y Europa. Estas adopciones internacionales ofrecieron una salida para estas niñas que, de otro modo, se habrían tenido que enfrentar a una vida llena de pobreza y de abandono. Ahora que ya conocemos un poco el mundo de los orfanatos, vamos a hablar del impacto emocional y social de estas niñas. Las niñas y niños que crecieron en orfanatos durante este periodo enfrentaron numerosos desafíos emocionales, psicológicos y sociales como falta de vínculos afectivos, la falta de cuidadores consistentes y atención individualizada, provocó que muchas niñas desarrollaran problemas de apego y dificultades emocionales. Estigmatización social. Las huérfanas a menudo eran marginadas en la sociedad china, lo que limitaba sus oportunidades educativas y laborales. Las niñas que no lograban ser adoptadas antes de los 14 años se enfrentaban a una vida muy difícil después de los orfanatos. Y secuelas psicológicas. Las niñas que sobrevivieron a las condiciones adversas de los orfanatos a menudo experimentaban trastornos como ansiedad, depresión y estrés postraumático. Además, aquellas que fueron adoptadas internacionalmente también enfrentaron el desafío de adaptarse a una nueva cultura y, en muchos casos, lidiar con la pérdida de sus raíces culturales. Bueno, hasta ahora hemos hablado desde un punto de vista bibliográfico y más informativo. Pero, como esto es un vídeo hecho por una persona que estuvo ahí en el meollo del asunto, ahora os explicaré cómo fue mi vida antes y después de la adopción, pasando por uno de esos orfanatos. Yo nací a unos 14.000 kilómetros de donde vivo ahora, en el distrito Hongwangan, provincia de Guizhou. Mis padres biológicos me dieron en adopción entregándome a las autoridades de la zona, y ellos me entregaron a su vez a un orfanato. ¿Qué orfanato era? Pues ni idea, la verdad, supongo que alguno de la zona. No debía de ser de los peores, pero tampoco de los mejores, digamos. Estuve en ese orfanato durante los primeros 4 meses de mi vida, y las condiciones debían ser bastante malas porque durante esos 4 meses cogí una infección de la piel bastante fea. La teoría que más se acerca es que los cuidadores no se preocupaban mucho de cambiar los pañales, a lo mejor cambiaban 1 al día, si eso.
Entonces, imagínate. La cosa es que tenía toda la pierna con esa infección, que de hecho sigo teniendo las cicatrices, pero por razones de censura no lo voy a enseñar. Y gracias a eso, entre muchas comillas, una familia de misioneros estadounidenses me sacó de ahí. Vaya giro de los acontecimientos, ¿eh? En esa época, mucha gente de otros países, en su mayoría misioneros, se dedicaban a sacar a ciertos bebés de los orfanatos para acogerlos en sus casas con unas condiciones mucho más favorables. Por lo general, solían elegir a los bebés que peor estaban, de tal forma que pudiesen tener otra oportunidad de vivir. Que, por cierto, esta familia de aquí fueron los estadounidenses que me acogieron. Pero esa niña de ahí no soy yo, fue una de las niñas que sacaron del orfanato junto conmigo. De hecho, se llamaba Rebeca y sería una pasada encontrarla. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Os imagináis dónde puede estar ahora? Esta de aquí sí que era yo. Total, pasé de estar mega tirada en un orfanato a vivir en una casa con esta familia americana y 8 niñas más. Aquí sí que me alimentaban bien, me mantenían limpita y me cubrían todas las necesidades. Estuve con esta familia durante mi primer añito, mientras se tramitaba la adopción en Madrid y hasta que vinieron mis madres a recogerme. Finalmente llegaron mis madres a China y me tuve que separar de esta familia. Debió de ser un poco traumático, porque yo ya tenía 1 año y había vivido con ellos durante los meses más importantes en el desarrollo de una persona. De hecho, me habían puesto hasta un nombre, o sea, yo me llamaba Mary. Después de esa despedida, cogimos un avión y llegamos a España el 8 de marzo de 2002. Yo tenía 1 año y 3 meses. El cómo se desarrolló mi vida aquí siendo adoptada ya lo explicaré en otro vídeo porque me puedo ir por las ramas y nos saldríamos del tema principal que son los orfanatos. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas nuevas y sobre todo espero haberos acercado un poquito más a este tabú que se tiene con las adopciones y los orfanatos. Nos vemos en el próximo vídeo.